Bien, hemos visto lo que es el adverbio, entendiendo que es una palabra que nos va a permitir expresar el tiempo, el lugar, el modo. Todos esos indicadores nos va a poder permitir señalar el adverbio. El adverbio es una palabra invariable morfológicamente. No hay cambios, no tiene flexión, por lo tanto se mantiene en su forma básica. ¿Qué función cumple el adverbio en oración? Pues puede modificar a un adjetivo, puede modificar a un verbo o a otro adverbio, ¿no? Esa es la función que cumple. Además de actuar como circunstanciales, complementos circunstanciales en la oración, ¿no? El adverbio tiene varias clases. A ver, vamos a ver si te puedo compartir también este PDF. Mm, Ahí está, ¿no? Estas son las tres definiciones sobre el adverbio. Palabra invariable, modifica el verbo, el adjetivo y a otro adverbio. Semánticamente expresa ideas de tiempo, modo, lugar, cantidad. En la clasificación, para poder resolver ahora los ejercicios, recordemos que tiene dos clases, ¿no? Primero, una clasificación morfológica, donde el adverbio puede ser simple, cuando solamente hay un lexema. La mayoría de los adverbios lo tienen, como bien, mucho, bastante, aquí, allí. Pero también hay adverbios derivados, adverbios que se han formado por adjetivos y se le ha añadido un sufijo, que es la terminación mente, y formamos un adverbio que proviene de un adjetivo, violentamente, cómodamente. Y la tercera forma de clasificar morfológicamente es a través de expresiones fijas que actúan como adverbios. A eso lo llamamos locución adverbial. Son frases que podemos eh, encontrar como por ejemplo sobre todo, en un abrir y cerrar de ojos. Estas locuciones estaban aquí en la ficha que ustedes reciben con las preguntas. Al final de ellas están las locuciones y el posible adverbio que podría reemplazar, ¿no? Por ejemplo, a cántaros podríamos sustituirlo por demasiado. Al pie de la letra, literalmente. En un abrir y cerrar de ojos, rápido. A tontas y a locas, desordenadamente. En un santiamén, pronto. Poco a poco, lentamente. A primera luz temprano, de sol a sol mucho, a la vez simultáneamente, a pocos pasos, a poca distancia y sobre todo puede ser reemplazado por principalmente. Son algunas de estas locuciones, repito, expresiones que actúan como un adverbio, ¿no? Esa es la intención. Esa es la forma entonces, sí, morfológica. Pero también los adverbios se clasifican semánticamente, es decir, de acuerdo al significado. Puede ser entonces un adverbio de tiempo, denota el momento, un adverbio de afirmación, o sea, da su asentimiento, o de lugar, ubicación, la denegación, ahí tenemos no, nunca, jamás, tampoco, el modo, la forma, bien, mal, adrede, así, deprisa, el de duda, quizá, acaso, tal vez, posiblemente. Cantidad, poco, mucho, más, muy, ¿no? Etcétera. Esos son los adverbios entonces que debemos de recordar para poder contar la cantidad de adverbios. Aquí también tenemos este mismo listado que han colocado para que puedan ustedes reconocer, ¿no? Hay adverbios que terminan en mente que son de modo,
cómodamente, por ejemplo, pero también puede ser de afirmación, ciertamente, efectivamente, por ejemplo. Son algunos de ellos. Ahora sí, vamos a resolver las preguntas referente al adverbio. ¿Está bien? María, vamos a ver. Uy, acá no lo borré. Bueno, ay, ay, ay. Ya, bueno, no importa. Vamos a, ya estaba, olvidé borrarlo, pero, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? El adverbio es una categoría lexical invariable que expresa duda, tiempo, modo, lugar, cantidad, etc. De acuerdo con esta afirmación, marque la alternativa que presenta mayor cantidad de adverbios. Tenemos, por ejemplo, mañana le entregará su informe final. Mañana es un adverbio que se diferencia de un sustantivo, nombre. Si me dicen la mañana, anteponiendo un artículo, ahí actúa como sustantivo. Pero acá no dice la mañana, sino dice mañana entregará. Por eso es un adverbio, se diferencia del sustantivo por esa razón. Corría mucho en las madrugadas para entrenarse. Mucho me denota cuánto ha corrido. Entonces también es un adverbio. Anoche Julio caminaba pensativo rumbo a casa. Anoche me va a denotar el tiempo también. Entonces es un adverbio. Definitivamente no deseaban participar en el evento. Aquí encuentro dos, por eso esa es la respuesta. Definitivamente y también el adverbio no. Hoy publicarán los resultados del examen de admisión. ¿Cuándo los publicarán? Hoy es un adverbio también de tiempo. Entonces, en esta primera pregunta, pues hallamos la respuesta en la D, ya que, a diferencia de la demás, había dos adverbios, ¿no? Vamos a la pregunta 2. También ya la habíamos señalado. De repente voy a dejar de compartir para poder borrarlo. Por lo menos en esta parte lo vamos a hacer. Semánticamente, el adverbio expresa afirmación, duda, cantidad, modo. Según esta aseveración, el enunciado, escribir manualmente y no a través de un teclado, tiene beneficios claros y directos en nuestra estructura cerebral y en el desarrollo del lenguaje y la memoria. La ciencia dice sí lo tiene claro. Son respectivamente. Entonces, en primer lugar, hemos encontrado tres adverbios, ¿no? En todas las, obviamente, opciones había tres, así que tenía que buscar cuáles eran esos tres. El primero, manualmente. ¿Cómo escribía? Manualmente. Por eso es un adverbio de modo. No siempre va a ser un adverbio de negación, ¿no? Ahí no hay ninguna duda. Igualmente sí, recuerda que ese sí debe estar tildado y hay que diferenciarlo de un pronombre. El pronombre personal sí, que reemplaza a la tercera persona. Cuando decimos, por ejemplo, él volvió en sí, se habló a sí mismo. Ahí sí, también lleva tilde, pero es un pronombre personal. En cambio, este sí como adverbio, pues afirma, ¿no? Intensifica al verbo. La ciencia sí lo tiene claro. Sí tiene. Claro es. Entonces allí tenemos en la letra C la respuesta correcta. ¿Ya? Voy a dejar de compartir un ratito para poder borrar. A ver. Bien. Entonces vamos a continuar ahora con la pregunta
3 y la 4. A ver, ve resolviéndolo para poder compartir. María, ¿tiene su respuesta en la pregunta 3? La C. En la 3 la C. A ver, vamos a cotejar. Dice, sintácticamente el adverbio puede modificar al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. De acuerdo con esta afirmación, identifica los enunciados en donde el adverbio modifica a un adjetivo. Hay una condición aquí. Que el adverbio modifique, acompañe a un adjetivo. El adjetivo es la palabra que expresa una característica, un rasgo, una cualidad del nombre. Entonces dice, Fernanda salió muy triste de su casa anoche. Aquí tengo el adverbio muy que está modificando a un adjetivo. Entonces lo intensifica. Esa es una. Veamos dos. Él respondió bastante bien el examen, Luisa. El adverbio es bastante, pero no está modificando un adjetivo, sino a otro adverbio. Así que descartar. La E. Ya vas viendo. 3. Ellos salieron rápidamente de aquella reunión. Aquí hay otro adverbio, pero este adverbio está modificando a un verbo y el otro a otro adverbio. Su situación me dejó sumamente preocupada. Sumamente es un adverbio. Preocupada es un adjetivo. Así que tengo 1 y tengo 4. Y esta estaba en la letra E. Correcto. Ajá. Ahora sí. ¿Ves? De acuerdo a la condición teníamos que buscar, ¿no? A ver en la pregunta ahora 4. Y 5 también puede ser resolviendo.
A ver, en la 4, ¿cuál sería? ¿Cómo están, Roxana, Carla? Bienvenidas a la consulta académica del curso de lenguaje. Estamos resolviendo las preguntas de esta semana y ya vamos en la pregunta 4. La de Miss. A ver, la B me dices, ¿no? A ver, dice, según... ¿Cómo? La de 4, Ya, creo. a ver, la letra D me dices. Según el tipo que aportan, los adverbios se clasifican como de lugar, de modo, de negación, de duda, etc. En ese sentido, en el enunciado, en verano y más con las altas temperaturas, nuestra sensación de hambre cambia. Aparentemente perdemos el hambre muchas veces y ya no nos apetece lo mismo que en otras épocas del año. Entonces tengo que contar a los adverbios, empezando desde aquí, ¿no? Mm, En verano y más, ese más intensifica las altas temperaturas, nuestra sensación de hambre, ahí ya no hay nada, ¿no? Aparentemente, este sí, todas las palabras que terminan en mente van a ser adverbios. Recuerden que estos derivan de los adjetivos. Después dice el hambre, muchas Miss, veces, buenas y tardes. ya, ¿sí? Y ya, tiempo, no, negación, nos apetece, ya no hay más, ¿no? Efectivamente, teníamos cuatro adverbios. Cuatro adverbios. Ajá. Bien. Ahora vamos a la pregunta 5. Miss, buenas tardes. Sí, Una consulta. a ver, dime. Si es que yo tengo perífrasis verbal, ¿podría decir que tendría una frase verbal predicativa, ya que no sería como que verbo copulativo? No necesariamente. Si tú tienes una perífrasis verbal, va a depender del último elemento para que tú determines el tipo de frase. Por ejemplo, a ver, por acá te lo voy a poner mientras que van resolviendo la pregunta 5. Puedes decir, eh, ella debe ser una buena estudiante. Tienes una perífrasis ahí. Debe ser. Todo eso es tu perífrasis. Cuando tienes una perífrasis es porque tienes un verbo auxiliar. El primero siempre va en concordancia con el sujeto y puede haber otro auxiliar, pero este ya no va a tener la concordancia porque está en una forma no personal. En ese caso es una perífrasis solo que tiene un auxiliar y un verbo final que es el verbo principal. El último elemento de una perífrasis es el verbo principal que está puede ser en este caso como un infinitivo, puede ser como un gerundio o puede ser como un participio. Dependerá de este último elemento. Ser es copulativo. Pongo un punto ahí.
Quiere decir que admite un complemento. A esto lo llamo complemento atributo. Entonces tu frase ya no es una frase verbal atributiva, por ejemplo. Pero si te dice en una perífrasis, a ver, ella tiene que comprar las entradas para el cine. Entonces, aquí también encuentro una perífrasis. El verbo tener es auxiliar, se une con el enlace que conjuntivo, conjunción, y el infinitivo del verbo principal, que Comprar. es comprar, ¿no? Me fijo en el último elemento. Comprar no es copulativo, no es ser, no es estar, ni parecer. Entonces tu frase verbal es predicativa. Ay, te presiono acá. Predicativa. ¿Ya? Entonces, en la perífrasis te tienes que fijar en las últimas palabras. Habrá pues muchas formas Ya, Miss. para poder evaluar. Por Por ejemplo, en ejemplo, en la este... oración, Dora estaba lavando la ropa. Ahí ujú, lavando la ropa es una perífrasis verbal. ujú. Estaba lavando la ropa, ¿no? El verbo estar está actuando efectivamente como un auxiliar siempre y cuando esté al lado de un gerundio. El gerundio lavando es el verbo principal. Este no es copulativo. Es un verbo, además de predicativo, es un verbo transitivo. Quiere decir que la frase es predicativa. Ya, Miss, gracias. ¿Ya? A ver, ¿resolvieron la pregunta 5 mientras que estábamos apoyando a su compañera? La sé, Miss. Ya. Tenemos en la letra C, ¿no? A ver. Su madre tejía tranquilamente. Correlacionamos tranquilamente, expresa la forma. Como tejía tranquilamente, el modo. Siempre se esforzó mucho. ¿Cuánto se esforzó? Mucho. Expresa mi cantidad. Ya era hora de solucionar ese inconveniente. Ya expresa el tiempo. Y Mariela vive demasiado lejos. Señala el lugar. Entonces correlacionamos y era la letra C, ¿no? Correcto. Muy bien. Ahí era un paréntesis, ¿no? Bien. A ver, hasta ahí está claro, chicos, chicas. Por acá veo. Bueno, María está en comienzo, Roxana, Carla, Daniela, Héctor, Alejandro. Ahí están los jóvenes. Qué bueno. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bien. Ahora vamos a pasar a la otra categoría para poder resolver las preguntas. Haciendo siempre un repaso. Al menos que haya otra pregunta que quieran ustedes formular y que los pueda ayudar. Si no, continuamos.
A ver, estábamos en el adverbio, ahora vamos a la preposición. En el caso de la preposición, también se define como una palabra invariable. Morfológicamente no hay cambios tampoco en esta categoría lexical, no hay flexión, así que es invariable. Sintácticamente cumple la función de ser un enlace subordinante. Es un nexo que vincula al núcleo con su terminación. Entonces, el nexo que va hasta el núcleo, la preposición, seguido siempre del llamado término o frase nominal. Entonces, este nexo vincula lo que está pospuesto al núcleo. Entonces, vamos a encontrar siempre un complemento de nombre, un complemento de verbo, un complemento de adjetivo en muchas de estas construcciones. Vamos a ver que puede encabezar a un modificador indirecto, por ejemplo, en la frase nominal, ¿no? Entonces, la preposición es un nexo que que no vincula unidades que tengan el mismo valor sintáctico, sino esta idea está por debajo de una principal, siempre. Puede aparecer también en las oraciones compuestas, donde esta preposición sirve de nexo que se antepone a una proposición. Una proposición es una idea dependiente también, una proposición subordinada. ¿Ah? Estamos hablando de las subordinadas. Entonces, la preposición puede aparecer en todos esos contextos. Semánticamente, la preposición no tiene un significado por sí mismo. Su significado dependerá del contexto. Tenemos una cantidad de preposiciones, muchos de ustedes se las han aprendido alfabéticamente, pero se han ido incorporando otras, como por ejemplo mediante, durante, pro, vía, versus, ¿no? Otros han caído en desuso, como el caso de la preposición so, pero la cantidad, digamos, es limitada, ¿no? Ahí tenemos un grupo de preposiciones. Aquí está también su estructura. Tenemos a la forma simples con una sola unidad, un solo lexema. Ahí están, ¿no? Bajo, cabezo, en desuso, nos dice. Ante, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus y vía están vigentes, ¿no? Entonces son las preposiciones formadas por una sola unidad. Hay otras que están unidas a los artículos. A estas formas las llamamos contractas y lo hemos visto la semana pasada, parece, cuando vimos sobre los artículos contractos, ¿no? O llamadas también contracciones gramaticales. En el español son dos, estamos refiriéndonos al y a del, ¿no? Que se forma por la preposición a más el artículo el, así como del, se forma por la preposición de más el artículo el. Quiere decir que si yo encuentro palabras como al y del en un texto y me piden contar la cantidad de preposiciones, tengo que considerarlo. De igual forma, si me piden contar a los artículos, debo de considerarlos, ¿no? Después están las preposiciones que aparecen también con lexemas separados y son construcciones o estructuras también fijas, actúan como una unidad que se puede a veces sustituir por otra preposición. A esta lo llamamos locuciones y habíamos visto anteriormente a las locuciones adverbiales. Estas son las locuciones preposicionales. Tenemos a base de, ¿no? A veces
puede aparecer la preposición al inicio y también encierra esa locución con otra preposición. La mayoría de las veces aparece esa forma. Otras podemos encontrar debajo de, delante de, por medio de, en lugar de, junto a, encima de, en vez de acuerdo con, por debajo de, frente a, etc. ¿no? Son algunas de ellas. El significado habíamos dicho que semánticamente dependerá del contexto. ¿A qué se está refiriendo? Que una preposición puede tener varias formas, ¿no? De denotar la intención del hablante. Por ejemplo, una preposición como es la a puede expresar el tiempo cuando yo digo llegará a las 11. También me puede expresar el precio si yo digo adquirió a 100 soles la entrada. Entonces, esta A introduce esa intención de expresar el precio, el tiempo, la dirección, causa, etcétera, ¿no? Lo mismo sucederá con cada una de ellas. Con, por ejemplo, puede expresar el instrumento, pintó con un pincel, ¿no? Introduce ese complemento. Compañía se fotografió con su familia. El modo mostró su medalla con orgullo. D puede señalar la materia, ¿no? Es la ventana de madera. El asunto, tema, discutirá de política. Causa, se desvaneció de dolor. Fíjense, miren, que de y a también expresan causa, ¿no? En diferentes formas. Lo solicitaré a tu pedido. ¿Cuál es la razón? Por el pedido. ¿Por qué se desvaneció? Porque tenía dolor, de dolor. Entonces, se usa también de esa manera. Pertenencia o posesión, la maleta es de Elías, ¿no? Y así en cada una de estas preposiciones. Ahora, con esta breve explicación, vamos a resolver la pregunta número 6. A ver, chicos, van resolviendo. Roxana, ¿qué me preguntas? En la D no hay perífrasis verbal. En la D, a ver, Miss, es que dicen que la clave es la A. ¿qué te pregunta? Mientras que van resolviendo lo anterior, a ver, voy viendo esta pregunta que me dice Roxana. La frase verbal es la unidad sintáctica cuyo núcleo es un verbo o una perífrasis verbal. Es atributiva si tiene verbo copulativo y es predicativa si presenta verbo predicativo. Según ello, marca la opción en la que hay frase verbal predicativa. Te están condicionando, Roxana, que debe ser predicativa. Por lo tanto, el último verbo no debe ser, ni estar, ni parecer. En la letra A, tu perífrasis sería ha sido elogiado. Hasta allí. El verbo haber se une al participio del verbo ser, pero ser sigue siendo un auxiliar si se une a un nuevo participio. En este caso, elogiado. La perífrasis se extiende, por eso es una perífrasis pasiva. Es como si dijera Javier es elogiado por sus amigos. Será elogiado, esa es una perífrasis pasiva. Aquí sería ha sido elogiado. Por lo tanto, elogiar es tu verbo predicativo o no copulativo. Esa es tu respuesta porque te piden frase verbal predicativa. En cambio, en la B, debe ser es tu perífrasis y ser es copulativo. Más perseverante es tu atributo. En la C, este libro es muy interesante. Es verbo copulativo. Muy interesante es tu atributo. Y en la D, tu perífrasis es ha sido, haber más
sido, y sido es un participio del verbo ser copulativo. Quiere decir que tesorero de la asociación es tu atributo como frase nominal. La frase verbal era atributiva en el caso de la D. Conclusión, la respuesta es la letra A y es correcta porque te pedían predicativa. Ujú. Espero que haya sido clara. ¿Se entendió, Roxana? Miss, lo de tesorero, entonces, ¿es atributivo? Claro, ese es tu complemento atributo. Tesorero de la asociación es tu frase nominal. Hablas de tesorero. Recuerda que tu atributo puede ser o una frase adjetiva o una frase nominal. En esa oración era una frase nominal. Tesorero es el sustantivo. Ya, Miss. Gracias. En nada. Lo demás también estarán escuchando para que puedan reforzar el tema de la frase verbal, ¿ya? A ver, chicos, en la pregunta 6, vamos a contar preposiciones, ¿no? Miss, Sí, hola, ¿cómo estás? Renzo. mm, sobre la frase nominal, eh, Ujú. tengo que saber preposición, adverbio, casi la mayoría, ¿no? De categorías. Claro, lo ¿O que no? pasa es que la estructura de una Eh, frase nominal depende, sigue por acá, aquí va. y si ya sé ahora cómo lo hago para encontrarlo más fácil. La frase, primero, una frase nominal, una FN, tiene una estructura, ¿no? Tu estructura es el núcleo. El núcleo es el que rige esa construcción. Puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Eso es lo primero que tú tienes que fijarte como frase nominal. Ese conjunto de palabras, ese grupo de palabras, si el elemento principal es el sustantivo o el pronombre, entonces es una frase verbal, perdón, nominal. Eso es lo primero. Luego, si tengo una frase verbal, que es lo que hemos trabajado la semana pasada, y observo que ese grupo de palabras tiene como elemento principal a un verbo conjugado, a una acción, entonces es una frase verbal. Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. Frase nominal dependerá del núcleo para llamarlo así, frase nominal. Si el núcleo es el sustantivo es toda aquella palabra que da el nombre a un elemento de la realidad, ¿no? Un pronombre es aquella palabra que reemplaza al nombre. Y el verbo es una palabra que expresa una acción, un movimiento, un estado. Ahora, las frases, tanto nominal y verbal, actúan en la oración cumpliendo diversas funciones. Por ejemplo, una frase siempre será predicado en la oración. Siempre será un predicado. Una frase verbal siempre será un predicado. Ya dependerá después qué tipo de predicado es, de acuerdo a la frase verbal. Y una frase nominal va a ser
en la oración, una de sus funciones va a ser sujeto en la oración. Quiere decir que las frases son soporte de esas construcciones, ¿no? Ahora, mi frase nominal pues puede estar también dentro de un predicado cumpliendo otras funciones. Eso ya después lo vamos a ver. Ahora, una vez que ya tienes claro esto, y para todos chicos, cuando ustedes analizan la frase nominal, ustedes saben que además del núcleo puede estar esta construcción acompañado de modificadores. Modificadores. Puede ser un modificador directo o puede ser un modificador indirecto. Por eso vas a determinar después si es compleja, incompleja, ¿no? Todo eso. Y en el caso de la frase verbal, lo que tú vas a tener son los complementos. Complementos. Dependerá qué tipo de complementos habrá. Si es que vamos a determinarlo por el verbo. Uno de ellos es el complemento atributo. Vamos a ver que ese es uno exclusivo. Puede aparecer también un objeto directo, el objeto indirecto, el agente, ¿qué más? El predicativo, el circunstancial, etcétera. ¿Ves? Entonces, todo eso es parte de la estructura. ¿Ok? Haciendo un breve repaso de lo que son las frases, ¿no? Sustento de lo demás. Un poco más claro, Renzo. Sí, sí, solo que, o sea, eso sí sé, para reconocer, tipo, busco al verbo, de ahí al sujeto, y esa es la frase nominal, ¿cierto? No. O sea, el sujeto tiene que estar acompañado de un sustantivo. Así me enseñaron, buscar al verbo, quien realiza la acción, y tipo, al sujeto veo si tiene el nombre o el pronombre, pues. Y de Claro, ahí, claro, ese es en caso de encontrar las dos estructuras de la oración sujeto y predicado. Pero recuerda que la frase nominal puede estar en el predicado también, cumpliendo funciones, porque la frase nominal tiene varias funciones. Objeto directo, por ejemplo, el atributo, el objeto directo, indirecto, un circunstancial, un agente pueden estar formadas por frases nominales. ¿Ves? claro, claro, vocativo también era. O sea, aparte El del vocativo también, claro, es una frase sustantivo, nominal. pronombre, o Ajá. de, el hoy no, Así. ¿no? O sí, El oí no me también, acuerdo. claro, También. también. ¿Cuántos? Eran seis, no me equivoco. Sustantivo, pronombre, vocativo, oí, Sujeto, o de. sujeto. Ujú. El predicativo no lo suele estar con los adjetivos. Ah, ok. Bien. A ver, vamos resolviendo la pregunta 6. El del no es preposición, ¿no? Del. Sí, claro, ahí está también una preposición. Así es. Sí. A ver, vamos a contar. A ver, desde acá, ¿no? La neuropsicóloga. La neuropsicóloga del Servicio de Psicología Clínica. Aquí tengo de más él, otra vez del, dos contracciones y este de.
de Córdoba. Otra vez. Ana Belén ha afirmado que desconectar de la rutina diaria durante los días de vacaciones es fundamental en, en nuestro bienestar para mantener una vida equilibrada y saludable y afrontar la vuelta a las actividades diarias con una mentalidad renovada y positiva. A ver, creo que no me falta ninguno. Había 11 preposiciones halladas. A ver, comprueben, chicos. Durante no es adverbio. No, es un nexo, es una preposición. Vamos a hacer ahora la pregunta 7. Y la pregunta 8. A ver, chicos. Ahí está, Roxana había contado también, Renzo. A ver, chicos, preguntas 7 y 8. Vayan resolviendo.
¿Ya está, chicos? La E, Miss. Ok, la E. Vamos a mirar. Morfológicamente dice la preposición es una categoría gramatical invariable cuyo significado depende del contexto. Según lo expuesto, marca la opción en la que aparece más preposiciones distintas. Más preposiciones distintas. Quisieron invertir en ese negocio que les parecía rentable. Una nada más. Ayacucho para... No hay más. Al anochecer acá hay una. Más. Ayer estuvo en la casa de... Nada más. Lo presentó a su madrina en el bautizo de su hijo. Efectivamente, la letra E tiene 3, además era la que también tenía mayor cantidad y todas eran distintas, ¿no? Número 8. A ver, en la pregunta 8 decía, ¿no? La preposición es una palabra invariable cuyo significado depende del contexto. Según lo mencionado, elija la opción donde las preposiciones subrayadas conforman frases que denotan las ideas de lugar y de compañía respectivamente. A ver. La E. También la E. Vamos a ver. Lugar, la E en la biblioteca, correcto. Compañía con sus amigas, correcto. En del, con durante, de, con, exacto. Letra E. Ujú. Muy bien. Ujú. Ya. Vamos ahora a la conjunción. Voy a compartir por acá.
A ver, la conjunción es la tercera categoría que hemos visto esta semana, donde también la definimos como una palabra invariable, tampoco hay flexión, no hay cambios que se produzcan. Sintácticamente funciona como un nexo coordinante y también subordinante. Fíjense bien, coordina y subordina. 2. ¿A qué se refiere? A que va a haber conjunciones que pueden unir elementos que tienen el mismo nivel sintáctico. Supongamos, yo quiero decir arroz y azúcar. ¿No? Ahí hay una frase nominal. ¿Quién es el nexo? La I. ¿Qué está haciendo esta I? Uniendo dos núcleos. Los dos son igual importantes, ¿no? Ahí hay un nexo coordinante. En cambio, también puede aparecer en oraciones compuestas. Yo puedo decir de repente, a ver, estudio y trabajo. Ahí es una oración. De igual forma, la I ha unido dos proposiciones que tienen el mismo valor sintáctico en la oración compuesta. ¿Ve? Es coordinante. Los nexos está ahí, es coordinante. En cambio, cuando es subordinante, vamos a ver que encabeza una proposición subordinada en las oraciones compuestas. Por ejemplo, cuando decimos, dijo que regresaría pronto. Yo tengo acá una oración compuesta porque hay más de un verbo. El verbo dijo es mi verbo principal, pero acá hay otro verbo, regresaría. Este verbo no es principal, no son equivalentes las acciones porque al segundo verbo le antecede un enlace. Este enlace o nexo es un nexo subordinante. Es un enlace subordinante, el cual tiene a un verbo subordinado presente. El verbo dijo es mi verbo principal. Es mi verbo nuclear, el núcleo, por ejemplo, del predicado. A este verbo yo le pregunto, ¿qué dijo? Color acá. ¿Qué dijo él o qué dijo ella? Dijo que regresaría pronto. Esto que estoy marcando en paréntesis es igual, digamos, a estos paréntesis que puse en las acciones. Se le llama proposición. En este caso son proposiciones coordinadas porque las dos son equivalentes. En cambio aquí no, esta idea depende de una acción principal. Entonces, ¿qué hace la conjunción? Que es una conjunción que llamamos conjunción completiva. Completa la idea del verbo. Dijo, ¿no? Él dijo. Entonces, dijo es mi verbo. Él es mi sujeto, ¿no? ¿Qué dijo él? Dijo esto, que regresaría pronto. Este que se le llama
conjunción completiva. Escribirlo mejor. Una conjunción completiva. ¿Ok? Esto es solamente para que ustedes tengan claro por qué la conjunción puede ser coordinante y puede ser también subordinante. Es por esa razón. Las subordinantes siempre están siendo parte de estas proposiciones dependientes. ¿De quién? De una acción principal. En cambio, las coordinantes no. Las coordinantes unen, pero de manera equitativa. Semánticamente, una conjunción expresa la idea de adición, de explicación, disyunción, causa, condición, finalidad, consecuencia, etc. ¿Sí? ¿Cuáles son esas conjunciones? Pues tenemos algunas formadas por un solo elemento, esas son las simples, la y, ni, o, pero, que, si, aunque, etc. Y otros por varios lexemas, por ejemplo, sin embargo, es decir, no obstante, para qué, por lo tanto. También actúan como locuciones conjuntivas. Dentro del grupo de conjunciones tenemos a las coordinantes, ya saben ustedes por qué. Y hay 6 coordinantes. Las copulativas porque indican suma, adición. Está la I, que es la principal, ni, que. Pero este que hay que tener cuidado. Este que tiene que ser igual a una I solo cuando está repitiendo la acción. Por ejemplo, el bebé llora que llora. Es igual a decir llora y llora. El verbo es el mismo. Ahí es copulativo. Porque el que vamos a verlo en varias formas. La disyuntiva o u, ¿no? Opciones. Indica opción. La adversativa señala oposición, contrariedad, pero, más, sino, sin embargo, no obstante. Bailaste mucho, más, no conmigo. Las distributivas van de par en par. La conjunción es bien, bien, hora, hora, ya, ya. Cada conjunción está al lado de la acción. Bien toca la guitarra, bien toca el cajón. Entonces, cada una acompaña a la acción. Esas son las distributivas que expresan alternancia. Las explicativas serían es decir, esto es, o sea, suele estar entre comas, y siempre aparece para que la segunda idea explique sobre la primera. Por ejemplo, es imprescindible, o sea, no tiene término de plazo. Entonces, esta segunda idea fundamenta la primera acción. Y finalmente las silativas expresan una secuencia lógica con que, luego, por tanto, ¿no? Así que va a continuar la idea. Es una persona solidaria, así que la vida la premiará. Esas son las coordinantes. Vinculan igual nivel sintáctico. En cambio, en las subordinantes, que tenemos otro listado, pues en las subordinantes ya hemos visto que siempre dan inicio a una idea dependiente de una acción principal. Por ejemplo, las condicionales. Si no lleva tilde. En caso de que. Entonces decimos, en caso de que apruebes el examen tendrás un premio. Encabeza esta locución, ¿no? Está el verbo apruebes, pero también está el verbo tendrás. El verbo principal es tendrás,
Quiere decir que todo esto es una proposición que se inicia a través de esta conjunción o locución. Es igual a decir, si apruebas el examen, tendrás un premio. Expresa una condición. Causal porque señala el por qué, ya que puesto que se siente regocijada, ya que sustentó la tesis, ¿no? Porque sustentó la tesis. Las concesivas que expresan, señalan, por ejemplo, una dificultad, ¿no? Un obstáculo. Tenemos aunque, si bien, por más que salió temprano, no abordó el tren. Aunque salió temprano, no abordó el tren. De finalidad, ¿para qué? ¿Para qué? ¿A fin de qué? Comentó sobre su experiencia para que sirva de ejemplo. ¿Para qué comentó? Para que sirva de ejemplo. Aquí tenemos a las completivas. Ahí está el que les puse al inicio del ejemplo. Estas completivas completan sobre el verbo transitivo. Este sí es diferente a este sí. Este sí es condicional, me limita algo. La completiva, el sí completa la intención del verbo. Por ejemplo, Laura dijo que se siente muy contenta. Este que completa porque dice, ¿qué dijo Laura? Que se siente muy contenta. Laura dijo eso. Si usar el sí, tendría que decir, preguntó si compró la entrada. ¿Qué preguntó? Si compró la entrada. Entonces sí completa la idea de preguntar. ¿Ven? Comparativas, tan como, más que, menos que. El alumno es más empático de lo que parece. Se contrasta acciones. Y miren que hay otro que completivo, que consecutivo y que copulativo. Este que consecutivo va a aparecer para señalar la consecuencia de la acción principal. Por ejemplo, Gaby estudió tanto que ingresó a San Marcos. ¿Cuál es la consecuencia de estudiar tanto? Pues que ingresó a San Marcos. Esta es mi proposición encabezada por la conjunción subordinante consecutiva. ¿Ven? Entonces, ¿qué es distinto a este otro? Y finalmente las modales como, también el cómo puede ser una causal, siempre y cuando lo reemplace por el porque. Puede ser también como una condicional, si reemplazo por un sí. Pero la modal expresa la forma. Desarrolló la práctica como se lo indicaron. ¿Cómo la desarrolló? Como se lo indicaron. Ese cómo señala el modo. Entonces, esas son las conjunciones subordinantes y ahora vamos a resolver las preguntas finales sobre la conjunción. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, vamos primero a la pregunta 10. A escribir, primero reconocer cuál es la conjunción y luego escribir si es coordinante, cuál de las coordinantes, si es subordinante, cuál de las subordinantes. ¿Ya? A ver, vamos resolviendo. En la primera es el Kemis.
Sí, hay un qué ahí. Exacto. Ahora vas a colocar qué clase le corresponde a esa conjunción qué, porque hemos visto varias, ¿no? Si es copulativa, si es subordinada consecutiva o completiva. Consecutiva. Ya, ve anotándolo para poder ahorita corregir. A ver, dice en la primera, tenemos que identificar la confusión y escribir la clase al lado derecho, ¿no? A ver, la primera, Rosa se ejercitó tanto en la semana que se sintió exhausta. Efectivamente, este que, ya lo había dicho su compañera, es una de las conjunciones. Es una conjunción subordinada, ¿no? Subordinante. Función subordinante y expresa una consecuencia. ¿Por qué? Porque decimos, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia de ejercitarse tanto en la semana? Pues que se quedó o se sintió exhausta. Entonces es una subordinante consecutiva. Una conjunción dentro de este grupo está acá, justamente, subordinante consecutiva. En la letra B, Camila no sabe si disponen de tiempo para visitar a mi tía. ¿Cuál sería la conjunción?
En esta segunda tendríamos a la conjunción sí. Y esa sí es una conjunción que completa la intención del verbo saber. Camila no sabe. ¿Qué no sabe? Si disponen de tiempo para visitar a mi tía. Es una subordinante completiva. Completa la intención del verbo saber. Letra C. Estudió constantemente. Por ende, obtuvo un buen puntaje. Tengo por acá, por ende. Por ende es una conjunción que está uniendo dos ideas equivalentes, estudiar y obtener, pero expresa una secuencia de acciones y esta la llamaremos entonces coordinante hilativa. Es una coordinante hilativa. ¿Ok? Está uniendo las acciones. No, una no depende de la otra, ¿se dan cuenta? Por eso son coordinadas. Siguiente. Letra D. Como no madrugues, no llegarás temprano a tus clases. ¿Cuál es la conjunción allí? Aquí tendríamos en la letra D cómo. Y ese cómo expresa no el modo, sino una condición. Como no madrugues, ¿qué va a decir? Si no madrugas, no llegarás temprano a tus clases. Entonces es una subordinante condicional. Y la E no estuvo trabajando ni estudiando durante las vacaciones. Aquí tengo una conjunción ni que se utiliza básicamente cuando hay una negación anterior, ¿no? Esta es una coordinante copulativa. ¿Mm? Une las ideas equivalente, de manera equivalente. Listo, ya está la pregunta 10, entonces. Revisen, chicos, por favor, para que no haya ninguna duda. Ahora vamos a resolver la pregunta 12.
para que correlacione. A ver, identifiquen esa conjunción y la vamos relacionando con sus clases, por favor. Bien, vamos a correlacionar en esa pregunta. Como eres muy responsable, realizarás un buen trabajo. Fíjense que aquí hay un cómo que era muy diferente a este otro. Como no madrugues, no llegarás temprano. Hay una condición. En cambio acá, este cómo es reemplazado como un ya que. Ya que eres responsable, realizarás un buen trabajo. Porque eres muy responsable, realizarás un buen trabajo. Quiere decir que expresa una causa. Siempre que puedas, debes reunirte con tus familiares. Este siempre que, ¿no? ¿Qué expresa este siempre que? Una condición. Si puedes, debes reunirte con tus familiares. Cuando ustedes duden, reemplácenlo por el más utilizado. Dime si pudiste completar el formulario. Tú dime esto. Dime esto. Está completando la intención del verbo. Y la última, para que expongas el tema debes estar bien preparado. ¿Para qué? Expresa la finalidad. Entonces ya está y solamente buscamos cuál es la alternativa y esta era la B. Listo. Quedan dos preguntas para
terminar este repaso, vamos con la pregunta 11. Está esta pregunta, un poco extensa, pero hay que fijarnos, me dice, a ver si corresponde. A ver, dice, la conjunción, la preposición y el adverbio son categorías lexicales invariables, consideradas de forma independiente. Cuando aparecen como estructuras conformadas por dos o más palabras, se les denomina locuciones. Según lo referido, determina el valor de verdad o falsedad, ¿no?, de los enunciados y marca la alternativa correcta con respecto al siguiente texto. Entonces, me dan un texto y lo que yo siempre recomiendo es observar los, eh, los enunciados para poder buscar o fijarnos si hay o no hay. Dice, presenta formas contractas de la preposición. Formas contractas de una preposición. Solamente puedo encontrar al y del. Entonces, ¿habrá un al y del? Así voy mirando rápidamente y veo que no hay. No hay. Entonces es falso. Es falso.
¿Ven? Voy haciéndolo así. Seguimos. Presenta un adverbio del lugar y uno de modo. Vamos a ponerle colores. Un adverbio del lugar. A ver, acá está. Miren, aquí ya hay uno. Otro de modo. A ver, uno de modo. Un adverbio de modo. Aquí está. Arduamente. ¿Están trabajando? ¿Cómo están trabajando? Arduamente. Recuerden que la terminación mente es efectivamente un adverbio. De modo porque expresa la forma, cómo trabaja. Entonces, esto es verdadero. Verdadero. 3. Carece de conjunciones coordinantes copulativas. Conjunciones copulativas. Coordinantes copulativas. Carece, o sea, no hay. Ese es falso. Acá hay una. Miren. Acá hay otra. Así que era falso. Sí había. Sí había. El término subrayado funciona como conjunción. ¿Cuál es el término subrayado? Este que, el término subrayado, es una conjunción falso. ¿Qué es? Dice, un parche que se integra en una camiseta. Este que no es una conjunción, es un pronombre relativo. Es un pronombre relativo. Así que era falso. Ahí mejor. ¿Ya? No era una conjunción, sino era un pronombre. Así que la respuesta está en la letra C. ¿Ven? Así yo creo que es la forma más rápida de verificar y relacionar. ¿Ya está? Y me queda la pregunta número 9. Con esta terminamos. En esa pregunta 9 ya tienen su respuesta.
en medio de la carrera, es en medio de preposición, nombre y preposición. Esa es una preposicional, una locución preposicional. Podría haber sido la de o la e. Los espectadores notaron que el auto ganador llegó en un abrir y cerrar de ojos. O sea, llegó rápidamente. Esa es una locución adverbial. Entonces ya queda la respuesta, ya está descartada la anterior. A la meta, por ello quedaron sorprendidos. Por ello es una locución conjuntiva. Nexo, ¿no? Así que mi respuesta estaba en la letra E. Listo, chicos. Hemos desarrollado todas las preguntas de acuerdo a la explicación que hemos dado en cada una de... Vamos a dar una mirada nuevamente. Cuando hablamos del adverbio y definíamos que había mayor cantidad en la D, seguíamos hablando del adverbio y reconocíamos estos tres y cada uno lo que expresaba. La función del adverbio que va a modificar, una de ellas es la que modifica un adjetivo y está solo en la 1 y en la 4. Y está marcado el adverbio amarillo y el verde, el adjetivo. En la pregunta 4 vimos la cantidad de adverbios, de 4. En la 5 correlacionábamos semánticamente cuál es el que expresa el adverbio. Por acá hacíamos un repaso de la frase verbal de uno de sus compañeros. En la pregunta 6 tenemos una cantidad de adverbios. También había por acá una pregunta que formularon. Esa pregunta que hablaba o preguntaban sobre la frase nominal y verbal. Voy a marcarlo por acá. Entonces, analizamos, ¿no? Sujeto, predicado, etcétera, ¿no? Un paréntesis. La pregunta 7, preposiciones diferentes. Significado de la preposición. Acabamos de resolver esta pregunta de las locuciones. La pregunta 10, las clases de conjunciones. Ahí están marcadas. Pregunta 11, falsedad y verdad en cuanto a estas palabras en el texto. Y la pregunta 12, correlacionar. ¿Sí? Bien. Entonces, chicos, con esto ustedes ya tienen resuelto todas las preguntas. Se ha hecho un repaso. Espero que haya sido eso, haya sido de ayuda para lo sucesivo. Los que ya están conformes pueden retirarse sin problema. Yo igual me voy a quedar unos minutos más. Todavía es a las 8. Gracias, María, que hasta temprano. Chao. A ver, Roxana, ¿qué me has mandado? ¿Qué dice? A ver. Ya. ¿Qué has marcado tú, Roxana? A ver, anda marcando tú y yo te voy a
Revisar a ver si es así. Yo puse la A, Miss. La letra A puesta. A ver, vamos a ver si es la A. Te piden que busques objeto directo y luego el objeto indirecto. Los bomberos apagan un incendio. Ahí solamente hay OD. Lo apagan. Ernesto, por favor, comunícanos la noticia. A ver, en la B, comunícanos. ¿Qué nos vas a comunicar? La noticia. ¿A quién? A nosotros. Ahí primero está lo I y luego lo D. El OI es nos y la noticia se lo D. En la C, José transportará los toneles al almacén. ¿Qué transportará? Los toneles. ¿A dónde? Al almacén. Lugar 4. Entregué el llavero nuevo a mi hermano. ¿Qué entregué? El llavero. El llavero nuevo. ¿A quién? A mi hermano. Entonces, o de el llavero nuevo. ¿Y a quién? ¿Quién se beneficia? Es mi hermano, ¿no? Ya. Tenemos que en la 2 y en la 4 hay presencia del objeto directo e indirecto, ¿no? La 2 y la 4 tienen OD, aunque están en el orden diferente, ¿no? En la 2 primero está ubicado el OI. Comunícanos. Nos es el OI y la noticia es el OD. Y en la 4 primero está tu objeto directo, el llavero nuevo, y luego el beneficiario que es el OI. A mi hermano. O sea, le entregué el llavero, se lo entregué. Sería la respuesta en la D, 2 y 4. Miss, en la preposición 3, ¿cómo era? En la 3, José transportará los toneles al almacén. Los toneles es solamente tu OD. Los transportará ¿a dónde? Al almacén es tu circunstancial. ¿Quién transporte? José, tu sujeto. Solo hay OD. Ya, Miss, gracias. De nada, Roxana.